Muy buenas noches, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Juan Marcos Lecuona de este lado. Sé muy bienvenido esta noche de miércoles. Hoy es miércoles 19 de agosto del año 2020. Te doy la más cordial bienvenida a esta transmisión. Continuamos estudiando la primera carta de Juan, o la primera epístola de Juan, y estoy muy contento de que puedas estarnos acompañando. Gracias a todos aquellos que ya se están empezando a conectar, aquellos que nos están viendo a través de YouTube, aquellos que también nos están viendo a través del Facebook. Muchísimas gracias, y aquellos que nos van a ver diferidos también sé tú muy bienvenido a esta transmisión. Agarra tu Biblia porque el día de hoy vamos a continuar. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de características de conocer a Dios, cómo se evidencia el hecho de que efectivamente conocemos a Dios, y vamos a estar estudiando prácticamente eso esta noche. Yo te recuerdo, soy Juan Marcos Lecuona, cursé estudios teológicos en el Seminario Teológico de Fuller, también en el Seminario Teológico de Dallas, y continuamos con nuestra preparación teológica. Estamos muy agradecidos por tu preferencia, gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Entonces, si gustas irnos reportando desde dónde nos estás viendo, eso sería fenomenal. Nos gustaría saber desde dónde es que tú nos estás viendo en esta noche. Reporta tu sintonía ahí en donde estés, para que podamos saber y podamos estar juntos. Muchísimas gracias a todos los que ya se están conectando. Gracias. Aquí estoy queriendo ver, pero como que no me deja mucho saber quién está de este lado. Bueno, sí, estamos completamente en vivo. Gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu sintonía. Ya aquí puedo más o menos ver quién se está conectando y quién todavía no. Pero bueno, acompáñame ahí. Antes de comenzar, ¿por qué no oramos y ponemos este tiempo en las manos del Señor? Así que acompáñame ahí en donde estás. Vamos a orar. Señor Jesucristo, estamos muy agradecidos por el día de hoy. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Padre, porque nos permites un día más poder venir, abrir tu palabra y escuchar tu voz hablando a nuestras vidas. Yo te pido, por favor, que seas con nosotros y que puedas, Señor, hablar, y que podamos escuchar tu voz, y que sea tu voz la que escuchemos en esta noche. Te lo pido, por favor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchísimas gracias. Estamos aquí ya continuando. Ya estoy viendo aquí, me están apoyando. Ok, sí, esto está como chueco, pero hay que se ve un poquito chueco el micro, pero bueno, creo que ahí estamos. Si no, bueno, no nos vamos a pelear ahorita por el micro, ya después vemos cómo lo acomodamos mejor, porque esto sí se está moviendo un poquitito, pero bueno, esperemos que se logre escuchar bien. Yo creo que sí se está escuchando, pero bueno, muchísimas gracias a todos. Acompáñame ahí en tu Biblia. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2, y vamos a leer con el texto de la Nueva Traducción Viviente. Vamos a leer el versículo 3. Dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Dice Primera de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 6. Pues muy bien, es lo que dice la Escritura. Y bueno, vamos a analizar el día de hoy
versículo 3, que es muy interesante. Empecemos por partes. Dice: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Y aquí hay una palabra que quiero que por favor prestes atención, y es una palabra que se va a repetir 2 veces. Se repite en el original 2 veces en este versículo, y es la palabra ginosco, que significa conocer. La NTV traduce: podemos estar seguros, ahí es la palabra ginosco. La Nueva Biblia de las Américas dice: y en esto sabemos que hemos llegado a conocer. Es ginosco, ahí es lo que, y es una palabra importante, porque ginosco denota la importancia de saber si se tiene o no una relación con Dios, y una relación correcta con Dios. Eso es lo que quiere decir, lo que significa esta palabrita en este contexto. Por favor, vamos a irlo viendo. Dice ginosco. Ahora, conocer. Y tiene que haber, Juan es muy enfático en utilizar el verbo ginosco y no utilizar el sustantivo gnosis. Aquí, ginosco es un verbo y tiene la intención de que está hablando no de un conocimiento intelectual, sino es un conocimiento profundo acerca de Dios. Y el conocimiento de Dios, vamos a irlo aclarando, no es una visión mística como así lo proponen los gnósticos, como el movimiento gnóstico lo propone. No es un conocimiento místico, pero tampoco es una perspectiva que se limita nada más al plano intelectual. Conocer a Dios no es algo místico y tampoco es algo exclusivamente intelectual. Ahora, conocer a Dios es experimental, es decir, es por medio de una experiencia, pero al mismo tiempo es dinámico. ¿Por qué es dinámico? Porque interactuamos con Dios, conocemos a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? Ya lo hemos visto, ya lo hemos hablado, es lo que Juan nos está diciendo. Conocemos a Dios por medio y a través del Hijo. Jesucristo es el que nos permite conocer al Padre. Jesús mismo dice: el que me conoce, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es decir, el que me conoce a mí, conoce al Padre. Entonces tú y yo podemos el día de hoy conocer quién es Dios gracias a la obra de Cristo Jesús. Es por lo que Cristo hizo que tú y yo podemos conocer al Padre. Entonces se da por medio de una experiencia, y esta experiencia se logra mediante primero por cuando tú y yo venimos al conocimiento de la verdad, cuando confesamos nuestros pecados y somos regenerados. Y es dinámico porque es una cosa que se va construyendo, es una relación. Vamos conociendo a Dios al tiempo que vamos ahondando en su palabra y al tiempo que vamos viviendo y le vamos permitiendo que Dios se manifieste en nuestras vidas. Ahora, el conocimiento de Dios es muy fácil se evidencia de una forma muy fácil, es lo que quiero decir. El conocimiento de Dios se manifiesta por medio de nuestra obediencia. El conocimiento de Dios se manifiesta por medio de nuestra obediencia. Y de hecho queremos, esta es una cosa muy importante, el conocimiento, porque la gente dice: bueno, yo conozco a Dios. Puede ser que tengas un conocimiento intelectual acerca de quién es Dios, o puede que tengas un conocimiento teórico, histórico acerca de Cristo Jesús, pero la realidad es que conocemos a Dios cuando conocemos al Hijo. Esto lo quiero dejar bien en claro, no quiero que se te vaya a olvidar. Ve lo que dice ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 21 al 23. Dice: los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré. Y luego aquí es muy interesante, dice: y me daré a conocer a cada uno de ellos. Judas, no Judas Iscariote, sino el otro discípulo con el mismo nombre, dijo: Señor,
¿por qué te darás a conocer solo a nosotros y no al mundo en general? Jesús contestó, todos los que me aman harán lo que yo diga. Mi Padre los amará y vendremos para vivir con cada uno de ellos. Ahora, este pasaje es importante porque Juan, el apóstol Juan, en su evangelio y en las cartas que él escribe, va a hablar acerca de algo que en teología se conoce como inmanescencia. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y aquí estamos viendo parte de esta teología, de este principio de inmanescencia. Inmanescencia prácticamente va de la mano con la omnipresencia de Dios. Es Dios presente en todo y todo en Dios. Pero para poder entender la inmanescencia tenemos que entender la relación. Pero vamos a ir por partes. En este momento no vamos a hablar acerca de eso. Pero ve lo que dice versículo 21 de Juan 14. Dice, los que aceptan mis mandamientos. Y luego que dice, y los obedecen son los que me aman. Es decir, la evidencia concreta del amor, de nuestro amor por Dios, es en qué? Es en aceptar, es en darle la bienvenida a los mandamientos. Ahora, ¿cuál es el mandamiento de Dios? ¿Cuál es el mandamiento? No se está refiriendo a la ley mosaica, sino está refiriéndose prácticamente a lo que Jesús dijo. Este es el más grande mandamiento. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mandamiento más grande, si pudiéramos ponerlo de esa forma, en esa terminología, definitivamente es: 1, amar a Dios, y 2, amar a nuestro prójimo, amar al que está a nuestro lado. ¿Y cuál es la consecuencia de que nosotros amemos al Hijo? Ahí lo dice versículo 21, y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Es decir, es posible conocer a Cristo y este conocimiento es personal. Volvemos a ese punto, la salvación es personal. El hecho de que tú puedas conocer a Dios es personal. No porque hayas nacido en una familia cristiana, no porque vayas a la iglesia todos los domingos, significa que tú conoces a Dios y que conoces a Cristo. El conocer a Jesucristo es una cuestión personal. Y lo hemos dicho, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Y por favor, si tú nunca has venido al conocimiento de la verdad, si tú nunca has reconocido que eres pecador y que tu pecado te separa de Dios, hoy es una muy buena oportunidad para decirle: Dios, me arrepiento de todos mis pecados. Perdóname, reconozco que soy pecador, reconozco que mi pecado te ofende y que mi pecado me separa de ti. Perdona mis pecados, ven a vivir a mi corazón. Así es como llegas a conocer al Hijo, y cuando conoces al Hijo puedes conocer al Padre. Y aquí dice: y mi Padre los amará a ellos. Y luego dice versículo 23, todos los que me aman harán lo que yo diga, mi Padre los amará y vendremos para vivir, ¿qué dice? Con cada uno de ellos. Y esta terminología en plural es interesante porque esto es y va de la mano con la inmanescencia. Dios en todo y todos y todo en Dios. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Volviendo al texto, dice: podemos estar seguros, podemos estar seguros. La Nueva Biblia de las Américas dice, vamos a leerlo, no voy a engañar, vamos a leerlo. La Nueva Biblia de las Américas nos dice en el versículo 3, y en esto sabemos que hemos llegado a conocer, que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. Ahí, subráyalo, sabemos que hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos, es decir, si obedecemos sus mandamientos. Ahora, el conocer a Dios tiene componentes, sí va a tener componentes intelectuales,
pero no se limita a simplemente la teoría, porque tú puedes tener una teología correcta acerca de quién es Dios. Y que recordemos, teología es teo y logos, es el conocimiento de Dios. Tú puedes intelectualmente saber y conocer qué dice la Biblia acerca de Dios, y está bien, pero el conocimiento de Dios también va a tener componentes morales, y ya lo vimos en las sesiones pasadas, y si no lo has visto, puedes ahí ingresar a la página de internet y puedes ver las demás sesiones. Si te perdiste de algo, ahí lo puedes hacer. Puedes ir a la página web y ver las sesiones pasadas, y ahí hablábamos y mencionábamos el hecho de que la implicación moral de conocer a Dios es vivir en la luz, y cuando tú vives en la luz, caminas en justicia, caminas en integridad, caminas en verdad y caminas haciendo lo que es bueno y lo que es agradable a Dios. Pero también tiene componentes espirituales, que pasamos de muerte a vida por la obra de Cristo Jesús. Cuando conocemos a Dios, el conocimiento de Dios tiene componentes intelectuales, tiene componentes morales y va a tener sí o sí componentes espirituales. Y esta triada es imposible de disasociar. No podemos dividir esta triada de elementos intelectuales, éticos o morales y espirituales. ¿Por qué? Porque el conocimiento de Dios es integral. La obra que Dios hace es una obra integral y no podemos disasociarlo. Entonces, prácticamente en resumen, versículo 3 de 1 de Juan capítulo 2 resalta el conocimiento, el crecimiento espiritual en la vida del creyente. Te lo repito, 1 de Juan 2:3 resalta el crecimiento espiritual en la vida del creyente. Ahora vamos al versículo 4. Dice, si alguien afirma, vamos a leerlo en la NTV, dice, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Ahora, este es un versículo fuerte, es una declaración fuerte, pero es una realidad que no podemos y no debemos negar e ignorar. Ahora, 2:4 básicamente nos está diciendo que la vida del creyente, o sea, la vida tuya y la vida mía, debe ser caracterizada por que haya consistencia, que haya congruencia, que tu vida vaya conforme a lo que tú dices que crees. Es lo que, en resumen, eso significa lo que nos está diciendo Juan en el versículo 4 de 1 de Juan capítulo 2. Ahora, ¿qué no significa este versículo? Bueno, este versículo no significa que tú y yo estamos libres de errores. Ya lo leímos, lo vimos en la sesión pasada. Dice, mis queridos hijos, versículo 1 del capítulo 2, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Entonces, aquí prácticamente no está diciendo que tú y yo estamos libres de pecado, que nunca nos vamos a equivocar. No, está hablando, está diciendo que tiene que haber congruencia en nuestras vidas, que nuestras vidas sean atraídas por lo que es bueno, por lo que es justo, por lo que es sensato y por lo que es honrado. Esta tiene que ir de la mano. En esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, si se aman unos a otros. ¿Quiénes van a conocer el mundo? La gente que nos rodea, tus compañeros en la escuela, tus compañeros en el trabajo, cuando vas al supermercado, cuando vas al mercado, cuando vas a la cafetería, cuando pides un café, cuando vas al restaurante. Ahí no significa que no cometemos errores, significa que tenemos que tener una vida que sea caracterizada por
la obediencia, una vida caracterizada por obediencia. Y ojo, algo muy importante aquí que tengo que decir es que la obediencia no requiere perfección de parte nuestra. La obediencia es una respuesta sincera de nuestro corazón ante la verdad de Dios, ante la verdad escritural, ante la realidad de quién es Dios. Porque la verdad es que tú y yo no somos perfectos y en algún momento, como somos seres humanos, vamos a cometer errores, nos vamos a equivocar. Pero ya vimos, tenemos un abogado, Juan nos los dijo. Pero prácticamente lo que está queriendo decir aquí Juan es que vivamos una vida que se caracterice no por la desobediencia, sino por la obediencia. Sí, nos vamos a tropezar y quizá nos vamos a caer en algún momento, pero siempre está la mano de Dios, siempre está la gracia de Dios y su misericordia para levantarnos, para ayudarnos, para restaurarnos. Entonces tiene que haber obediencia en nuestras vidas. Pero algo importante, para poder conocer verdaderamente a Dios, para que tú y yo podamos conocer a Dios de una forma correcta, de una forma que evidencie este cambio, primero debemos estar en la verdad. No podemos no estar en la verdad y conocer a Dios. Para conocer a Dios tienes que estar en la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad es Jesucristo. Tienes que estar en Cristo para poder conocer la verdad, y cuando conoces la verdad, dice la Escritura, la verdad te va a hacer libre. Y cuando estás en Cristo vas a poder conocer a Dios, porque si ves al Hijo, ves al Padre. Y el Espíritu Santo nos recuerda las palabras del Hijo, y las palabras del Hijo siempre, siempre, siempre van a apuntar al Padre. Entonces, te lo repito en esta noche, si tú no conoces a Dios, no esperes más. Acércate a Jesucristo, pide perdón por tus pecados y deja que Cristo te enseñe, te cambie, te transforme y te acerque al Padre. Ahora, la falta de conocimiento acerca de quién es Dios se manifiesta en tres cosas. Ahí escríbelas. Se va a manifestar, número 1, en fallas morales. Una persona que constantemente está fallando moralmente y éticamente, bueno, esa es una señal de que muy probablemente no está en la verdad, es decir, no ha conocido a Cristo de primera mano. La segunda cosa es falta de fidelidad. Si no hay fidelidad en la vida de la persona, bueno, habría que replantear y habría que reconsiderar nuestra posición y en dónde estamos y en dónde nos encontramos. Pero también, y va para reahondar o ser redundante en este concepto, hay una ausencia de obediencia. La falta de conocimiento de Dios se manifiesta en una ausencia de obediencia, es decir, en desobediencia. Cuando Dios dice esto, tú dices, no, yo quiero esto. Cuando Dios dice, no os unáis en yugo desigual, pero yo digo, no, a mí me gusta la muchacha y no conoce a Dios, pero a mí me gusta, así que pues ya me voy a ir por ahí. Entonces, y si constantemente mi vida se ve manifestada por este tipo de fallas morales, de que no soy fiel, de que voy a la iglesia cuando se me antoja, cuando me acuerdo, y cuando no hay obediencia en mi vida, bueno, entonces ahí tenemos un problema y tenemos que volver a enfocarnos y preguntar, bueno, ¿realmente conozco a Dios? ¿Realmente soy hijo de Dios? ¿Realmente Espíritu Santo vive en mí? ¿Realmente? Ahora es muy interesante cómo este versículo dice: si alguien afirma yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos, es un mentiroso. Y la NTV dice, y no vive en la verdad. Ahora, algo muy importante. La obediencia
a Dios no es condicional para conocer a Dios. Te lo voy a repetir otra vez. La obediencia no es condicional para conocer a Dios. Tú no obedeces con la finalidad de poder llegar a conocer a Dios, sino es todo lo contrario. Tú obedeces, tu obediencia es la evidencia de que conoces a Dios. Más bien, tu obediencia y mi obediencia es la evidencia de que efectivamente conocemos a Dios. Ahora, la NTV traduce esta parte y no vive en la verdad. La Nueva Versión Internacional dice no tiene la verdad. La Nueva Biblia de las Américas dice la verdad no está en él. Y esta frase es muy importante que la entendamos, porque esta frase habla de una esfera, y es la esfera interna, es nuestro interior, es lo que está en nuestras vidas. Y ahora, esta esfera interior es este plano en el cual nosotros tomamos decisiones, en el que elegimos, y es también es un plano de nuestro comportamiento y de nuestro carácter. Entonces, y justamente es en esta esfera en donde nuestras decisiones, nuestras elecciones, nuestro comportamiento y nuestro carácter es formado. Entonces, cuando tú y yo venimos a la verdad, cuando estamos en la verdad, significa que estamos dejando que el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios, moldee nuestras decisiones, haga que tomemos elecciones sabias, pero también va a regular nuestro comportamiento. Nos va a ayudar a contenernos cuando quizá sentimos que vamos a explotar, pero también moldea nuestro carácter, nos va haciendo más mansos, más humildes, que muchos luchamos y ahí tenemos áreas de oportunidad. Todos tenemos áreas de oportunidad en nuestro carácter, pero lo importante es que dejemos que sea Dios el que por medio del Espíritu Santo, mediante la palabra, mediante su palabra, vaya trayendo la verdad a este plano interior, que es donde se forma nuestro carácter, donde nuestro comportamiento es corregido si tiene que ser corregido, y en donde nosotros tomamos decisiones sabias. Entonces, eso es lo que tiene que ver aquí. La verdad de Dios es activa, es interna y es poderosa, te lo repito. La verdad de Dios es activa porque Dios es el mismo ayer, es el mismo hoy y va a ser el mismo mañana. Es activa porque su palabra es verdad y su palabra tiene el poder y la capacidad para llegar el día de hoy ahí en el lugar donde tú estás y donde me estás viendo, para llegar a tu situación, para llegar a tu problema, para llegar a tu pecado, para limpiarte, para transformarte, para darte una segunda oportunidad. Y es activa para enseñarnos, es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y es interna, ¿por qué? Porque es en el interior, es en nuestro corazón, en donde la verdad de Dios sobre la realidad de quién es Dios y quiénes somos nosotros es encontrada. Es en el interior donde tú y yo nos damos cuenta de nuestra realidad ante Dios, de que somos pecadores, de que le necesitamos, de que no podemos vivir nuestras vidas lejos de Él. Y es poderosa porque la Biblia se define a sí misma como eso: poderosa para enseñar, para instruir, para redarguir, y porque llega a lo más profundo, ahí a lo más profundo de nuestro ser. Vamos a leer ahora versículo 5 del capítulo 2. Dice: pero, comienza diciendo la NTV, los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto
lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Eso es muy importante recordar. Perfecto. Ahora, los que obedecen, comienza diciendo la NTV, pero los que obedecen. Y ahora, quizá una traducción más literal de lo que nos está queriendo decir Juan sería: cualquiera que guarde su palabra, en verdad, en él el amor de Dios es perfeccionado. Te lo repito, cualquiera que guarde su palabra, en verdad en él el amor de Dios es perfeccionado. Es lo que es la idea que realmente sería la mejor traducción a esta porción. Ahora, ¿qué nos motiva a guardar la palabra de Dios? ¿Cómo guardamos la palabra de Dios? Atesorándola en nuestro corazón, pero también obedeciendo la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos debe hacer llevar a este punto en nuestras vidas en el que queramos obedecer a Dios? El amor. El amor que Dios nos ha dado y el amor que Dios ha manifestado en nosotros. Porque el amor de Dios se manifestó al enviar y al entregar a su único Hijo en la cruz del Calvario. Pero también nosotros hemos recibido ese amor, y el amor de Dios es el que nos capacita para, no solo para amar al que está a mi lado, sino es el que me motiva a mí a obedecer. Yo obedezco porque amo. Ese tendría que ser la realidad, ese tendría que ser nuestro motivo. Yo obedezco porque amo. Yo guardo la palabra de Dios porque entiendo un poquito, porque experimento, porque soy agradecido por el amor que Dios ha derramado en mi vida, por el amor que Dios ha manifestado y continúa manifestando en mi vida por medio de su Hijo. Ahora, nuestro amor por Dios completa su obra cuando tú y yo decidimos obedecer. Cuando decidimos obedecerle a Él. ¿Cómo obedecemos a Dios? Amándole primeramente, amándole, y después amando al que está a nuestro lado. Y cuando amamos a Dios, sí o sí tenemos que amar este libro. Cuando amamos a Dios, no podemos no amar su palabra. Es un combo, todo va junto. Yo amo a Dios, también amo su palabra, no puedo separarlo. Van juntas, son inseparables prácticamente. Y aquí entra un principio teológico que tenemos que entender. Cualquier amor que tú y yo podamos tener por Dios encuentra su origen en Él mismo. ¿Por qué? Porque Dios es amor. La Biblia nos dice que, literalmente nos dice que Dios es amor. Entonces, el amor que tú y yo podamos tener por Él, adivina en quién se origina. En Él. O sea, es decir, tú y yo no tenemos la capacidad para amarlo. No en nuestras fuerzas, no en nuestra humanidad. Tenemos la capacidad para amar a Dios cuando experimentamos el amor de Dios, cuando recibimos el amor de Dios, cuando venimos, cuando le conocemos, cuando Espíritu Santo viene y hace habitación en nosotros. Y Espíritu Santo llegó para quedarse. Dice Efesios que cuando creímos fuimos sellados. Espíritu Santo vino a vivir en nosotros. Y es Él el que nos mueve, es Él el que nos motiva, es Dios mismo el que nos da la capacidad para amarlo a Él de regreso. Y lo más interesante y que me deja sin palabras es que nuestro amor es imperfecto. Nuestro amor no es perfecto. Pero el amor de Dios sí es perfecto.
El amor de Dios no tiene fallas. El amor de Dios es, porque Dios es amor. Y algo que es impresionante cuando vemos estos versículos es que el amor de Dios logra su cometido. El amor de Dios logra su objetivo en nuestras vidas cuando tú y yo decidimos obedecerle. Te lo repito, el amor de Dios logra su objetivo en tu vida y en mi vida cuando tú y yo guardamos su palabra, cuando tú y yo decidimos obedecerle. Así es como se logra. Así es. Y ahora quiero llamar tu atención a la última frase de este versículo. Dice la Nueva Traducción Viviente: así es como sabemos que vivimos en Él. Y ahora versículo 5 es impresionante. Dice, así es como sabemos que vivimos en Él. Y ahora esta palabrita en Él es importante. Y ahí subráyala. Y si tienes la curiosidad en estos días de leer el Evangelio de Juan, te vas a dar cuenta que utiliza mucho esta frase, en Él. Y también la va a utilizar aquí en sus epístolas. ¿Por qué? Porque esta frase, en Él, habla de la teología de la inmanescencia. Es decir, la presencia de Dios en todo. Ahora, es el creyente en Dios, el creyente en Cristo, Dios en el creyente, Cristo en el creyente, Dios y Cristo uno con el otro. Uno con el otro. Parece trabalenguas, pero recordemos, no pierdas de vista que Dios es un Dios, la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres en uno. Cada uno es una persona, pero los tres son Dios. No son tres dioses, eso es una herejía. Dios es tres en uno. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Acompáñame rápidamente en tu Biblia a Juan capítulo 17 para entender un poquito este concepto de unidad o de presencia. Juan capítulo 17. ¿Qué está pasando aquí? Jesús está orando. Está hablándole al Padre. Dice, versículo 9, dice, mi oración no es por el mundo, sino por los que me has dado, porque te pertenecen. Ve el lenguaje, te pertenecen. Todos los que son míos te pertenecen y me los has dado para que me den gloria. Ahora me voy del mundo, ellos se quedan en este mundo, pero yo voy a ti. Padre Santo, tú me has dado tu nombre. Ahora protégelos con el poder de tu nombre para que estén unidos como lo estamos nosotros. Es esta idea de Padre con el Hijo con el Padre. ¿Y qué está diciendo aquí Jesús? Para que ellos estén unidos, no solamente entre ellos, sino también con nosotros, como nosotros lo estamos. Dice versículo 12, durante el tiempo que estuve aquí, los protegí con el poder del nombre que me diste, los cuidé para que ni uno solo se perdiera, excepto el que va camino a la destrucción, como predijeron las Escrituras. Ahora voy a ti. Mientras estuve con ellos en este mundo, les dije muchas cosas para que estuvieran llenos de mi alegría. Les he dado tu palabra y el mundo los odia, porque ellos no pertenecen al mundo, así como yo tampoco pertenezco al mundo. Qué impresionante.
Ve lo que dice versículo 25 de ahí de Juan 17. Oh Padre justo, el mundo no te conoce, pero yo sí te conozco. Y estos discípulos saben que tú me enviaste. Yo te he dado a conocer a ellos y seguiré haciéndolo. Ahí vemos lo que te mencionaba, que el conocimiento de Dios es activo. Y seguiré haciéndolo. Entonces tu amor por mí estará, ¿qué dice? En ellos. Y otra vez encontramos esta frase. Y yo también estaré en ellos. Esto es, habla y reafirma no solo la omnipresencia de Dios, sino el hecho de una relación. Cristo quiere tener una relación con nosotros. Jesucristo quiere que tú y yo tengamos una relación personal con Él. Y es esta relación personal con Él la que nos permite tener una relación ahora con el Padre por medio del Hijo. Y el Espíritu Santo es el que nos recuerda, es el que traduce nuestro lenguaje imperfecto en un lenguaje que el Padre puede entender por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Es que esto sucede. Cuando nacemos de nuevo, es decir, nacemos de Dios y somos engendrados o somos colocados ahora en una relación íntima con el Padre por medio del Hijo, gracias a la acción del Espíritu Santo. Los tres están presentes. Ve lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 24. Dice: los que obedecen los mandamientos de Dios permanecen en comunión con Él y Él permanece en comunión con ellos. Otra vez esta idea de comunión, de pertenencia, de estar en. Y sabemos que Él, ¿quién? ¿De quién está hablando? De Cristo. Y sabemos que Él vive en nosotros. ¿Por qué dice? Porque el Espíritu que nos dio vive en nosotros. Vamos rápidamente al mismo capítulo 4, versículo 13. 4:13 dice: y Dios nos ha dado su Espíritu como prueba de que vivimos. Otra vez esta frase, en Él. Luego que dice, y Él en nosotros. Vamos a leer capítulo 14. Además hemos visto con nuestros propios ojos y ahora damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para que fuera el Salvador del mundo. Ahora aquí viene otro versículo importante. Versículo 15. Todos los que confiesan que Jesús es el Hijo de Dios, Dios vive, ¿qué dice? En ellos. Y ellos en Dios. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios y hemos puesto nuestra confianza ¿en quién? En su amor. Y como ya lo mencionamos, ahora te lo voy a leer como lo dice la Nueva Biblia de las Américas, el 3:24, dice: el que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Capítulo 4, versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Versículo 15. Todo aquel que confiesa, palabra clave, que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece, que dice, en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Punto. Luego dice, Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios. Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿permanece en quién? En Él, en Dios. Entonces, el que tú y yo obedezcamos la palabra de Dios
no solamente testifica, ratifica y evidencia que hay una relación, que estamos en relación correcta con el Padre por medio del Hijo. Ahí mismo lo dice en el Evangelio de Juan. Vamos a regresar rápidamente a Juan, capítulo 17, versículo 21. Ya lo leímos, pero es importante recordarlo. Juan 17, versículo 21. Dice: te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Este es el versículo clave de la teología de la inmanescencia, de la presencia de Dios. Dios Padre con el Hijo con el Padre con el ser humano con el Padre por medio del Hijo. Te lo repito, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, cuando tú y yo estamos en Dios, significa que vamos a caminar en obediencia, porque el conocimiento de Dios produce eso en nosotros, obediencia. Cuando tú conoces a Dios por medio de Cristo, tienes Espíritu Santo viviendo en tu vida, y es Él el que te va a capacitar y habilitar para que ames a Dios. Y es ese amor por Dios el que te va a hacer y me va a hacer a mí obedecer su palabra, obedecer su verdad, obedecer sus mandamientos. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 6. Dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Y este versículo tiene un enfoque cristocéntrico. ¿Por qué? Porque está poniendo a Jesús como referencia. Está diciendo: traten de vivir una vida como la vivió Jesús. Pero ahora, es interesante, porque ve lo que dice la nueva Biblia de las Américas. Dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, es decir, debe vivir como Jesús vivió. Ahora, aquí Juan está introduciendo la característica esencial de lo que es vivir en Dios. Y eso es vivir como Jesús vivió. Ahora, algo muy interesante aquí es que Juan está utilizando verbos que están ¿en qué tiempo verbal? En presente. Los que dicen que viven deben vivir. Son verbos que están en presente, y lo hace para mostrar dos cosas: la realización de una afirmación, es decir, el que dice, y lo que se está afirmando. ¿Qué es lo que se está afirmando en este pasaje? La permanencia en Él, el que uno está en Cristo. Y al utilizar los verbos en presente, lo que Juan está diciendo aquí es que la acción o el hecho de vivir en Cristo, es decir, de conocer a Dios, de obedecer a Dios, de guardar sus mandamientos, es una acción continua, es algo que no tiene una sola ocurrencia, que no sucede una sola vez, sino que es algo que continúa. Dice: vivir a Dios, vivir en Dios es una
realidad espiritual y es nuestra nueva realidad. Es esta nueva realidad que cada creyente ahora tiene. Cuando tú y yo venimos y cuando tú y yo nacemos de nuevo, nos enfrentamos a una nueva realidad. Y esto es efectuado por medio del Espíritu Santo. Dice, deben vivir como Jesús vivió. Ahí está la clave. Tenemos que vivir de una forma honrosa, de una forma digna, de una forma caracterizada por la obediencia. Ahora sí, hay una diferencia abismal entre Jesús y nosotros, porque Jesús, al ser el Hijo de Dios, dice la Biblia que Jesús fue sin pecado, pero tú y yo somos pecadores, y Juan ya lo dijo, el que dice que no hay pecado, le hace a él mentiroso. Ahí está, no me digas a mí, ¿tienes algún problema? Peleate con Dios, está ahí en Juan capítulo 1. Pero el que dice que permanece Dios, si tú y yo decimos que permanecemos en Dios o que estamos en Dios, que estamos en Cristo, tenemos la obligación de alinear nuestra vida a la vida de Jesús. Tenemos la obligación de alinear nuestra vida a los principios establecidos y contenidos en la Escritura. La relación que tú y yo tenemos con Dios por medio del Hijo hoy es permanente y es continua. Permanente porque una vez salvo, siempre salvo. Y es continua, ¿por qué? Porque dice que tenemos esta expectativa de que si morimos antes de que Él regrese, vamos a ser resucitados y vamos a recibir un cuerpo nuevo. Pero si estamos vivos, dice también que vamos a ser quitados de la tierra para encontrarnos con Él en las nubes. Y vamos a vivir una eternidad con Él. Entonces tu relación y mi relación con Dios es permanente y es continua. Y esta es la base para que tú y yo el día de hoy podamos vivir obedeciendo a Dios. Y lo más hermoso de todo esto es que Dios es un Dios de provisión, y Él proveyó la forma para que tú y yo podamos caminar en obediencia. No nos dejó solos, nos dejó al Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos ayuda, nos capacita para que podamos vivir vidas caracterizadas por obediencia. Eso es lo que significa estar en Cristo. Vamos a volverlo a leer estos 3 pasajes. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Versículo 5. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Ahora, ¿cómo sabemos que conocemos a Dios? Esa es la pregunta con la que comenzamos esta noche. Obedeciendo. Si tenemos vidas que obedecen. Si tenemos vidas que son congruentes entre lo que decimos creer y lo que hacemos. Esa es la mejor y mayor evidencia de que conocemos al Padre. El tiempo se nos ha agotado, ya se nos fue la hora. Muchísimas gracias a todos aquellos que se conectaron, a todos los que nos están viendo por YouTube, aquellos que nos están viendo también por Facebook. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros un miércoles más aquí estudiando Primera de Juan. Perdón, se me reseca un poco la garganta. Muchísimas gracias por tu sintonía. Yo te recuerdo, mi nombre es Juan Marcos Lecuona.
Yo te espero el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche para continuar estudiando Primera de Juan. Si tienes dudas o preguntas, por favor, no dudes de dejarlas aquí abajo en los comentarios, porque los vemos. Si hay algo que podemos hacer por ti, alguna petición de oración, también puedes dejarlo aquí abajo. Nos dará muchísimo gusto saber de ti y orar de ti. Por hoy fue todo. Que el Señor te guarde y el Señor te bendiga. Yo te veo el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche. Muchas gracias por tu atención. Gracias por tu sintonía. El Señor te bendiga.